Entonces no vale la pena vivir amargados por recordar algo que te hicieron y que tú no perdones. No vale la pena. Por eso Yahshua HaMashiach dice perdonar hasta 70 veces 7. Ahora, hay una conexión entre lo que decimos y cómo lo decimos. Es muy diferente. Entonces, a ver, permítame explicar esto. O sea, si hay una conexión entre lo que decimos y cómo lo decimos. O sea, muchas veces podemos ofender a alguien sin querer, por la forma como lo digamos. Al alzar la voz o al darle como más, como si fueran signos de admiración en la escritura, pero eso es en el hablar. Entonces, ¿qué no será para ti? Porque tú hablas contigo mismo más que con otras personas. Entonces, a ver, ¿cómo te dices las cosas? O sea, una cosa es lo que tú te digas y otra es cómo tú lo digas. Voy a poner un ejemplo. Se te cayó esta botella de agua y estaba abierta y entonces regó el mantel. ¿Se acuerdan del café derramado? Es un video, les invito a verlo, el café derramado. Entonces, a lo mejor dices, pero qué tonto soy. Ni siquiera abriste la boca y ya lo estás pensando. Te estás automaldiciendo. Ahorita voy a hablar de eso. Pero qué tonto o qué torpe o qué otra cosa, sin decir groserías. No, lógico. Qué bruto soy o qué estúpido soy. No son groserías, ¿eh? Eso no es grosería. No sé si en tu país es una grosería muy fea, pero no, eso no es grosería en el idioma castellano. Simplemente es una expresión de ser una persona que no piensa bien. No volverlo a hacer. Apapáchate. O sea, quiérete. Yahshua HaMashiach dice, amarás a tu prójimo como a ti. Eso, como a ti mismo. Entonces, a ver, si esos 50,000 pensamientos al día, 40,000, que son muchísimos, o 30,000, muchos, o 20,000, de todas maneras son muchísimos, vas a estarte regañando todo el tiempo y diciendo que eres un inútil, un torpe, un estúpido, un bruto, etcétera. No tiene caso, hermano, no tiene caso. Y a lo mejor sabes perdonar y has perdonado a los que te han ofendido, pero sigue eso en ti. Entonces recuerda, con quien hablas más tú es contigo mismo. Ahora, una cosa es el pensamiento y otra la realidad. Y tiene que ver cómo decimos, decía yo, las cosas. Esto tiene que ver con que he dicho que la mayoría de nosotros, todos, tendemos a exagerar las cosas. Tendemos a exagerar las cosas. Entonces, si tú tiendes de por sí a exagerar las cosas, hay personas, hay hermanos, lo digo así, tal cual, que de por sí, no es que estén mintiendo, es que es algo del ser humano, pues, y no se cae en pecado, lógico, si no se peca, bueno, la idea es, por ejemplo, tiré mucha agua y fueron 3 gotas, no sé si me doy a entender. Es que toda el agua la regué. Ese es otro término aquí en México, la regué. Entonces, pero es que ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Si con algo tan pequeño te metes tú mismo unas regañizas que nadie te da, estás mal. Entonces vamos a corregir eso. Ahora, la manera como decimos las cosas, entonces ya no vamos a exagerar para empezar. Si ya no exageras las cosas y ya no te autorregañas, tu estado de ánimo va a mejorar. Y va a mejorar en la manera que hables contigo mismo. Es decir, como si vas hablando contigo mismo, pero vas puliendo que ya no te regañes y menos decir palabrotas feas, ¿no? Groserías ya leperadas, ¿no? Eso no es correcto. Entonces, en la manera que tú vayas corrigiendo eso, vas a ver cómo tu estado de ánimo va a cambiar. Mira, en la conversión a Yahshua HaMashiach, varios nuevos hermanos, ahora es por teléfono la administración, y muchas veces sigue siendo directa. Entonces, a ver, la persona dice, doctor Orroe, yo era un grosero, me la pasaba diciendo majaderías y maldiciendo a medio mundo, incluyéndome a mí. Pero como eso cambia porque recibe uno al Creador, a Yahshua, al Mashiach, al Salvador,
Y vamos leyendo su Torah y vamos santificándonos gracias al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces cambia la manera de pensar, de hablar y de actuar. Pero recuerda, aquí estamos hablando de hablas contigo mismo, ese es el título del tema. Entonces, a ver, conforme tú hables, o sea, de acuerdo como tú hables más bien contigo mismo, ¿va a mejorar tu ánimo o va a desmejorar? Entonces, la productividad, es decir, el ser productivo, el dar resultados en el trabajo secular, en la profesión, en el oficio que tengas, y pues que más en todo lo espiritual, si tú estás ministrando Torah, eres consejero, o cuando menos eres un nuevecito, un hermano nuevecito y te damos la bienvenida, una hermana nuevecita y te damos la bienvenida. Entonces, la productividad va a mejorar muchísimo. O sea, mejora mucho en todas las áreas de la vida si tú hablas contigo mismo positivamente. Si tú hablas contigo mismo positivamente y no te estás autorregañando todo el tiempo, entonces vas a mejorar mucho en tu productividad. Vas a ser más hábil para hacer las cosas. Te lo digo por experiencia, bendito es Yahshua Mashiach. Cuando yo digo que soy doctor, no es para presumir, no, es que hay gente que dice doctor, pero es doctor en teología, o sea, hay doctor en ciencias, doctor en abogacía. No, pero me refiero que soy médico cirujano, o sea, no es para presumir, eso es para simplemente aclarar. Entonces, a ver, yo como médico, mi productividad va a ser mayor si yo tengo pensamientos positivos, conmigo mismo, empezando. Si no, ¿cómo voy a transmitirlo a los demás? ¿De acuerdo? Entonces, trata de vivir feliz y hacer felices a los que nos rodean. Ser uno feliz y hacer felices a los que nos rodean. Pero si hablas contigo mismo cosas negativas, eso te va a afectar para mal. Te va a afectar en tu estado de ánimo, te sentirás indefenso, es cuando viene la depresión, entre tantas cosas, y vas a ver los problemas pequeños como gigantes, como grandes, muy grandes. O sea, de algo pequeño va a ser muy grande, porque estás acostumbrado así, a exagerar. Tiraste 3 gotas de agua, no pasa nada. Y si tirabas todo el agua, no pasa nada tampoco. Por eso vean el café derramado. Y también el video que ya les dije, les recomiendo a veces arriba o a veces abajo. No, eso no debe ser. Siempre tenemos que estar arriba. Ahora, muchas veces no es que se hagan los problemas pequeños grandes o gigantes, no. Sino que muchas veces, la gran mayoría de los casos, ministrando a mucha gente, muchos nuevos ya hermanos, es crear problemas donde no los hay. Esa es una cosa grave, porque eso ya es patológico, eso ya es de enfermedad, casi psiquiátrica. Yo he dicho que cuando no se contemplan bien las cosas, se puede acabar en paranoia, en una locura. Entonces no hay que crear problemas. Has oído tal vez el dicho aquí en México es: no hagas una tormenta en un vaso de agua. Sí, no sé si en su país se dice este dicho. Entonces, tema pequeño, lo veas como grande, y otra cosa es crear problemas o inventar problemas donde no los hay. Si tú has creado problemas, es decir, donde no los hay, o has visto problemas donde no los hay, entonces tú te estás haciendo, no sabes el daño que te estás haciendo. Porque esas pláticas que tú tienes contigo mismo te están llenando de más veneno. Y médicamente hablando, ya lo dije en varios temas, aumenta el cortisol, se libera más adrenalina, baja la dopamina, y entonces es cuando vienen las enfermedades. Entonces, a ver, yo lo ministré en el cáncer de colon. Si gustan buscar después de esta administración, ahí ministro que la mayoría de las personas de hecho el 99.9% de las personas que tienen cáncer de colon es porque se maldicen ellas mismas. Son muy gritonas, maldicientes. Como se maldicen ellas mismas, maldicen a los demás. Ojo, atención a lo que voy a decir. Quiero hablar algo médico. Es como no querer dejar ir. Las personas que son posesivas no quieren dejar ir. Y como no quieren dejar ir,
son las personas que son estreñidas. Perdón que haya yo mencionado esto, pero no es pecado. O sea, ¿hasta dónde nos puede afectar esto? Vamos a pensar positivamente.